En el vídeo de hoy vamos a presentar esta guitarra, que en algunos de mis vídeos ya la habréis visto, ya la conocéis, pues la tengo desde hace bastante tiempo, pero nunca le había hecho una review y francamente, teniendo en cuenta las características que tiene la guitarra, como que lo merece. Estamos hablando de la Godin XTSA Koa, una guitarra que además de tener MIDI, lleva piezo acústico y componentes de muy alta calidad. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. Echad un vistazo a esta bicha. Así a primera vista podemos ver que lleva bloqueadores en el frontal, como los que llevan algunos modelos de PRS. Los típicos clavijas con bloqueador, pero en vez de llevar la ruleta que captura la cuerda en la parte trasera, como llevan la mayoría de las guitarras, en este caso lo lleva por delante. Pero vamos, el efecto es el mismo, digamos. Este modelo se llama XTSA Koa porque lleva tapa de Koa. Como veis, la tapa es bastante bonita, madera bastante desnuda, pero muy cargada de barniz y francamente, estéticamente a mí me gusta muchísimo. Tal vez la forma de la guitarra no tanto, pero lo que es el color me parece fabuloso. Y luego otra cosa que me encanta, porque siempre me ha gustado en las guitarras, el diapasón es de ébano, por eso es de color negro, prácticamente negro o negro, ¿vale? Alguna otra guitarra tengo por ahí atrás que también tiene diapasón de ébano. Antes de hablar de las particularidades de esta guitarra, voy a enseñárosla en su parte trasera. El tono del mástil es una monada, un poco más oscurito que lo que suele tenernos acostumbrado el arce, porque el mástil es de caoba. Y además ya no es solo el color, sino también la madera, estéticamente muy bonita. Quizás el mástil un pelín ancho para mi gusto, es un mástil de tipo C, pero es un poco armatoste. Al ser de madera de caoba es un poquito más pesado y se nota bastante. Por otro lado, muy estable la afinación, tiene curvatura suficiente, además de que si veis cómo están colocadas las clavijas, las cuerdas actúan muy rectas hacia la cejuela y esto provoca que la guitarra tenga una afinación muy estable. La unión con el cuerpo también es una monada y aunque la tapa es de Koa, el cuerpo, la parte trasera es de arce, tintado en este color rojizo tan bonito que veis. Detallitos, un buen rebaje para acceder a los últimos trastes y bien necesario porque ya os digo que el mástil es bastante ancho y entonces para alguien con la mano pequeñita como yo, si no estuviera bien rebajado sería un problema. Si os fijáis, el rebaje se mantiene hasta mucho más adelante, como que el cuerno es mucho más finito que lo que sería el resto de la guitarra. Eso yo entiendo que será una razón estética para continuar con la forma que hay aquí. A ver, estéticamente queda fabuloso, pero no sé si tiene más utilidad que eso. O sea, sí que es cierto que aquí lo que quiere es que la unión del mástil-cuerpo sea más estrechita, que buena falta le hace, ya os digo. Y como veis, tiene un binding bastante ancho y estéticamente a mí la guitarra me parece una pasada. Luego a nivel prestaciones, antes de que la podáis escuchar en acción, particularidades que tiene, pues una de ellas, como os he dicho, que tiene piezo. ¿Qué implica que tiene piezo? Lleva como unas piececitas en las zapatas donde reposan las cuerdas y captura la vibración de la cuerda directamente desde ahí, en lugar de hacerlo con micrófonos o con pastillas, ¿vale? Es un sistema diferente para capturar el sonido. ¿Qué provoca eso? Pues que la guitarra, y ahora lo escucharemos, suena como una guitarra acústica, en vez de a lo que nos tienen acostumbrados las pastillas. El radio es de 16, cosa que es una de las que hacen que el mástil no me entusiasme, pero bueno, al final uno se acostumbra a ella. Además, el uso que le doy yo a esta casi nunca es como guitarra eléctrica, siempre la uso para otras cosas. Y eso es porque estas tres pastillas que tiene, que son propias de Godin, siendo buenas pastillas y nada económicas, en mi opinión no tienen un carácter que las haga diferenciadoras. Por ejemplo, yo soy muy amigo de las pastillas Dimarcio y de las pastillas Seymour Duncan. Hay algunos modelos que realmente me entusiasman porque le dan un carácter súper interesante a la guitarra. Digamos que estas pastillas suenan bien, pero son como muy neutras. Le pasa un poco como a las gamas medias de Yamaha, que en mi opinión las pastillas que llevan cumplen bien su función y captan bien, pero no tienen esa personalidad especial que tienen algunas pastillas, yo que sé, como las Seymour Duncan JB, las Pearly Gates, las Dimarcio Paz Pro. Vale, pues en este caso digamos que las pastillas son un poco sosainas, para mi gusto, obviamente. Luego tenemos un puente semiflotante bastante majo, que tira bastante bien. Ah, mira que tengo el sonido de violín, fijaos, que ahora mismo la tengo enchufada con el MIDI porque como he grabado lo de la intro. Pero vamos, enseguida os enseño cómo tira este puente, que en ese sentido sí que no le veo ningún pero a la guitarra, tiene un puente fabuloso. Estos controles de aquí, como es una guitarra MIDI, sirven literalmente para cambiar de bancos en tu receptor MIDI. El fallo que tienen estas guitarras, o bueno, vamos a decir, dentro de las guitarras MIDI, el inconveniente que tiene este tipo de guitarra MIDI, que es la que tiene el cable de 15 pines, es que necesita de un módulo que sirva de intermediario entre la guitarra y una tarjeta de sonido. Hay otras
muchas guitarras MIDI, como la famosa Casio esta que sale por todas partes, que directamente enchufan, por ejemplo, por USB y no tienen que tirar de este aparato intermedio, porque además, como es una tecnología que ya no se lleva tanto, es difícil de encontrar y no es nada económica. Yo recuerdo que mi cacharrito yo lo encontré bastante barato, pero me lo tuve que comprar en la página reverb.com de segunda mano y me costó mucho recibirlo y me costó mucho conseguirlo, vamos, ya os digo. Entonces estos dos controles serían para poder controlar el cambio de instrumentos. Por ejemplo, que quiero pasar de violín a piano, pues puedo cambiar gracias a estas dos clavijas de aquí, ¿vale? Estas de aquí. Volumen y tono de la guitarra eléctrica. Ahora mismo la tengo con la pastilla aquí. Vale, si muteo, se me ha quedado de fondo ahí sonando el violín. ¿Por qué? Porque tengo todo conectado ahora mismo. Si yo bajo, ahora mismo está saliendo por MIDI. Y la guitarra acústica no está funcionando porque se controla aquí. Aquí tenemos los graves, medios y agudos de la guitarra acústica. Yo suelo tenerlo bastante centradito, un pelín más de agudo que de grave. Y subimos el volumen aquí. Si quito totalmente el volumen de la acústica, de nuevo solo el violín. Si quiero que suenen las tres cosas a la vez, es posible hacerlo, fijaros. Entonces puedo jugar con las tres cosas. Ahora mismo, como veis, yo tengo una salida para la guitarra eléctrica, otra para la guitarra acústica y otra para el MIDI. Las puedo utilizar las tres simultáneamente, aunque francamente nunca se me ha dado el caso. Sí que se me ha dado el caso en alguna ocasión de utilizar acústica y eléctrica al mismo tiempo para salir por dos amplis distintos, como es el caso. Ahora mismo tengo la guitarra acústica saliendo por ese Fender Acustasonic 40, del que creo que no he hecho review todavía. Y aquí abajo tenemos el Mesa Boogie, el 550 Express, que no estoy seguro de haberlo probado, creo que tampoco tiene review, así que algún día probablemente la haya. Y por ahí es por donde está saliendo mi guitarra eléctrica, por esta pantalla de aquí, ¿vale? Lo que implica que tengo dos sonidos totalmente diferenciados saliendo por dos entradas de micro distintas y entrando a mi tarjeta de sonido. Si os enseño ahora el Logic Audio, podréis ver que tengo entrada en todos los canales. En el de micrófono, que es el primero de arriba del todo, eléctrica, acústica y en este caso violín. Chelos, mejor dicho, ¿vale? Entonces, ¿qué posibilidades sonoras nos ofrece esto? Bueno, pues además de las famosas 5 posiciones de una guitarra con formato HSH, o sea, humbucker, single humbucker, el formato que suelen tener las Super Stratos, con sus 5 posiciones y sus posiciones intermedias. Por ejemplo, voy a poner solo la guitarra eléctrica ahora, posición de puente, intermedia y posición de mástil. Y luego en las posiciones 4 y 2. ¿Qué problema tengo con estas pastillas? Pues que en las posiciones 2 y 4 suenan muy gordas. No hace el juego, por ejemplo, como hace en la mayoría de las Ibanez, que cogen y te combinan solo una de las humbuckers con la central, dándote un sonido mucho más Fender, por así decirlo. Y es más, es que la pastilla single también suena muy oscura, muy gorda, muy gorda. Entre comillas, como que decepciona bastante. Parte buena, dan caña a estas pastillas y eso está muy bien, francamente. Vamos a enseñarosla primero como guitarra eléctrica y así me lo quito de encima porque es lo que menos me impresiona y quizás lo que menos os va a impresionar a vosotros, porque aunque la guitarra está bien, tampoco tiene mucho que decir en ese sentido. Aprovecho para deciros que la guitarra es cara. La guitarra es cara, vale más de 2.500. Suele estar más cerca de los 3.000 que de los 2.500. Depende de dónde la encuentres. Como es una guitarra que no es tan común, los precios varían entre tiendas. Y bueno, para los que no lo sabíais, porque a algunos la marca Godin no sonará, Godin es una marca canadiense. Fabrican de forma exquisita. Las guitarras están de maravilla. Y esta guitarra está de maravilla. A mí no me gusta ciertas cosas de la guitarra, pero por el tipo de guitarras que me suelen gustar a mí. A otros seguro que les entusiasma esta guitarra, porque ya os digo que se nota que está hecha con mucho cariño y hay muchísima tecnología y muchísima calidad en la construcción de esta guitarra. Ahora mismo está en mástil, ¿vale?
Vamos al puente para que haya contraste. Como veis, incluso en puente suena gorda, muy gorda, como si fuera pastilla de mástil. Eso es un poco lo que me pasa con esta guitarra, que como yo soy más de guitarras tipo estrato, me parece muy gordota. Me voy a la posición central. Y aquí creo que es donde más bonita suena, pero igualmente suena a pastilla de mástil. Eso es lo que me tiene sorprendido. Y en las posiciones 2 y 4, primero la posición 4, que es la que se supone que en muchas guitarras suena a estrato. Y como veis, suena a pastilla de medios. Tiene un pelín más de brillo. Pero sigue sonando muy gorda. Y yo en el ampli siempre tengo más medio, más agudo y muy poco grave. Y si enchufo cualquiera de mis otras guitarras, sobre todo las que son estratos, el sonido pues es muchísimo más agudo y brillante en otras de mis guitarras. Posición 2 para cerrar. Otra cosa que me ocurre con esta guitarra es que para tocar cómodo con ella la tengo que echar hacia adelante. Y no sé exactamente cuál es la razón. Hay algo en su mástil o en la forma de la caja que cuando toco sentado con ella me ocurre esto. Pero vamos, yo casi siempre toco de pie, incluso cuando toco en casa, o sea que para mí no es un problema eso. ¿Un repaso? Luego si jugamos con el control de tono, que es el de abajo, porque este de aquí arriba es para controlar el nivel del MIDI. O sea, fijaos, no suena nada. ¿Vale? Este es el volumen del MIDI. Y aquí abajo tenemos el control de tono. A ver que subo el volumen de la guitarra. Si bajamos el tono a tope, el tono ahí está en una posición en la que no nos da nada. Está totalmente ensordecido, casi no nos entrega frecuencias. Si subimos un poquito, sí que mola. O sea, este tono tiene su aplicación. No es como otros tonos que literalmente solo te dan totalmente cerrado o totalmente abierto y no tienes colores en intermedios, ¿no? Y bueno, la guitarra en limpios suena gorda, suena oscurita. Por cierto, cuando os he contado toda la ristra de madera que tiene esta guitarra, la caoba en el mástil, el ébano en el diapasón, la coa en la tapa, el arce en el cuerpo, no os creáis que os estoy diciendo que soy de los que opinan que las maderas influyen mucho en el sonido. En mi opinión, siempre hay una influencia, pero esa influencia es
mínima con respecto a otros elementos como las pastillas, los distintos herrajes de la guitarra, el tipo de puente que tenga, la longitud, la construcción, los componentes y sobre todo el ampli al que van enchufados, los efectos que le metes, etcétera, etcétera. La influencia de la madera va un poco más en cuestión de el sustain que pueda tenerte la guitarra, y no demasiado, la verdad. Y sobre todo, las sensaciones que te da a ti. A mí me parece que el tema maderas es puramente estético y de comodidad. Hay maderas más ligeras, maderas más pesadas, etcétera, etcétera. Esta guitarra es un poco tosca, es un poco pesada, no es de las más ligeras que tengo. Y se nota. Y además el mástil se nota que pesa más de lo normal, porque la guitarra tiende un poquito a cabecear. Y no es a lo que me tienen acostumbrado normalmente mis guitarras, que son... que el mástil es un poquito más fino y un poquito más ligero, ¿vale? Digo esto porque ahora está como muy viral el tema este de hablar de las maderas de las guitarras, el debate de gente que dice que influyen un montón, gente que dice que no influyen absolutamente nada. Bueno, pues mi postura es que obviamente todo influye, pero el porcentaje en el que influye vale para que quieras pillarte una guitarra con madera de fresno del pantano y tapa AAA de arce no sé qué conseguido en la Patagonia. Pues no, probablemente no. Por ejemplo, mi Music Man tiene un mástil de arce de ojo de pájaro, y el hecho de que sea arce de ojo de pájaro lo único que le entrega es que es más bonita porque tiene esas manchitas características del arce de ojo de pájaro. Pero no nos engañemos, ese arce es un arce enfermo, le han salido unos hongos. No es mejor madera por tener el ojo de pájaro, lo que tiene es un acabado más bonito. Pues esta tapa de Koa probablemente lo único que le aporta a esta guitarra es de nuevo el acabado más bonito, que a mí personalmente me parece muy bonita la madera de la tapa de esta guitarra. Dicho esto, podemos continuar. Voy a darle un poquito de distorsión, aunque no voy a explayarme mucho probándola con distorsión, porque ya os digo que el uso que yo le doy a esta guitarra es más como piezo y como guitarra MIDI que como guitarra eléctrica. Voy a tocar un poquito en pastilla de puente. Normalmente mis guitarras enchufadas a este ampli suenan en plan más motosierra, tienen como mucho ataque de púa, ¿no? Y sin embargo podéis comprobar que esta prácticamente no tiene ese ataque, ¿vale? Lo que os decía del puente, baja muchísimo y también puedes tirar. Un tono y medio. Y es muy blandito, la verdad. También te vale, por ejemplo, para hacer gruñidos. Como veis, la afinación ha aguantado perfectamente y no lleva bloqueadores aquí, como llevan los Floyd Rose, o sea que un aplauso en ese sentido. Es una guitarra que se porta muy bien. Voy a cambiar a mástil. Y aquí mucho más exagerado, parece que en vez de distorsión de ampli esté usando un fuzzer o algo así. A cambio, la pastilla es robusta, te entrega un sonido muy estable, tiene mucho sustain, o sea que en ese sentido mola, ya te digo que parece fuzzer esto.
Entonces, ¿qué pasa? Paso a posición central y aquí suena más brillante. Pero a pesar de ser una pastilla single, pues no. Sigue sin sonar el ataque de la púa. Y creedme que con este ampli, cuando enchufo otras guitarras, sí que lo hace. O sea que realmente es una guitarra que en general suena muy grave. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente cuando quiero tocar guitarra eléctrica, por norma general, prescindo de esta guitarra, ¿vale? Si yo ahora le bajo el volumen a la guitarra eléctrica, que como habéis visto me da ya de por sí bastantes colores, todos ellos para mí muy oscuros, muy grabotes, nos vamos a nuestra guitarra acústica. Obviamente, aquí hay muchos colores. Y a mí más o menos me gusta así. Pero porque aquí es donde más acústica me suena, ¿no? Entonces, oye, yo no tengo guitarra acústica porque tengo una, pero es de 12 cuerdas y normalmente la guitarra de 12 cuerdas la utilizo pues o bien para hacer versiones de canciones de 12 cuerdas o bien para tocar con acordes abiertos, que es donde más aprovechas el jugo de las 12 cuerdas. Esta guitarra la uso como guitarra acústica de 6 cuerdas. Quitamos nuestra guitarra acústica, quitamos nuestra guitarra eléctrica y subimos nuestro MIDI. Como habéis visto en algún momento del vídeo, aquí tengo unos chelos, ¿vale? Como veis, es susceptible al vibrato, ¿vale? Si lo haces con palanca, muchísimo mejor. Pero vamos, este es uno de tantos sonidos. Por ejemplo, habéis visto algún vídeo en el que toco la guitarra clásica y lo toco con esta guitarra. ¿Y cómo hago eso? Pues nada, sencillamente me voy a mis instrumentos virtuales, en este caso los tengo en Logic, y en Logic llegamos aquí y le decimos en mundo, nos vamos a Stringed y aquí tengo yo una guitarra flamenca. Y volvemos a grabar otra vez y ya he cambiado a guitarra flamenca. Obviamente, al ser una guitarra, no es que esté súper bien conseguida para tocar acordes y eso. Sin embargo, si tocamos clásicas, ¿no? Pues da un poco el pego. En algunas de las lecciones de guitarra clásica que estoy dando estoy utilizando esta. Luego, por ejemplo, vamos a por un sitar.
Vamos, no tengo ni idea de cuáles son las notas que puedo dar con un sitar o no. Por ejemplo, escuchad esto, que os va a molar. En definitiva, yo lo suelo usar para tocar cosas en plan con violines y tal, porque yo sé tocar el teclado, entonces al final normalmente los pianos, por norma general, me gusta grabarlos con piano. Pero, por ejemplo, si sois un guitarrista que no domináis el piano y os apetece poner unos colchoncitos tanto de piano como de sintetizador o lo que sea en vuestras canciones, siempre tenéis la posibilidad de utilizar esto. Muy poco más tengo que añadir, ¿no? Un muy buen instrumento, un instrumento bastante caro, pero teniendo en cuenta todo el partido que se le puede sacar, yo entiendo perfectamente el precio que tiene. Eso sí, como guitarra eléctrica, si tuviera que hablar de él como guitarra eléctrica, no podría estar hablando de un instrumento de una gama tan alta como para valer cerca de 3.000 euros. Es cierto que el puente está de maravilla y que en realidad las pastillas no están mal, pero a mí personalmente no me entusiasma. No me gusta el mástil, no me gusta su sonido. Y si no te gusta el mástil y no te gusta el sonido de una guitarra, pues jodido vamos. A ver, no me gusta. Puedo tocar con ella, obviamente, pero que no es la guitarra de entre las que tengo que escojo para tocar en la mayoría de las ocasiones, vamos. A eso es a lo que me refiero. Y ya sabéis, si os gusta este tipo de contenido, nos ayudáis un montón dándonos un like, poniendo algún comentario, y si queréis que YouTube os notifique cada vez que publicamos, ya sabéis, os suscribís y le dais a la campanita para tener más contenido como este y muchos otros tipos de contenido que también hacemos, tanto yo como mi hermano. Vale, sed buenos.